Hello, dear students. How are you? I'm fine, thank you. How is that quarantine going? Is it going well? Okay. Maybe you are going well. Maybe you are bored. Maybe you are super happy being in your house. Well, we're going to start this new lesson. And in this new lesson, we're going to continue talking about unit number 1. Remember that unit number 1 was at the circus. At the circus meaning en el circo. And in the previous lesson, we were talking about the artists on the circus. We were talking about the unicyclist, the juggler, the clown, the ringmaster, the circus, the tent of the circus, the stage, and different elements about the circus. Today, we are going to continue talking about the circus, but also we are going to talk about the past tense. Vamos a seguir hablando del circo en esta lección, pero también vamos a hacer un breve repaso de lo que es el past tense. Ustedes usaron past tense in the previous lesson. Remember I told you, when was the last time you went to the circus? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron al circo? And in that exercise, you were using the past tense to talk about the last time you went to the circus. En ese ejercicio estuvieron usando el past tense para hablar acerca de la última vez que ustedes fueron al circus. Okay? So the first thing we are going to do a little review of the past tense. Vamos a hacer un pequeño repaso de past tense. Here we have our presentation about the past tense, and we're going to do a little review of the past tense. In here we have the past tenses. We use yesterday, ayer, for the past tenses. Last year, también usamos para past tenses. In 1476, un montón de tiempo atrás. We talk about dates, fechas, por ejemplo, in 1995. Podemos usar, por ejemplo, 5 years ago, 2 years ago. Podemos usar last week, la semana pasada, ¿cierto? And for past tense, we check the form of the verb to be in past tense. Vimos la forma del verbo to be in past tense. Y las dos formas del verbo to be in the past tense were was y were. ¿Cuándo usábamos was? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo usábamos el was? We use was for this. These people use was. For example, I significa yo, he, él, she, ella, it, eso, o cuando hablamos de un animal o una cosa, ¿cierto? Y con estas personas we use was in affirmative form and wasn't in negative form. Por ejemplo, yo digo, I was at school yesterday, pero si nos acordamos, ayer no estuvimos en el colegio. Entonces tendríamos que usar negative form, I wasn't at school yesterday. ¿No? Cuando hay una persona, usamos was. Y cuando hay más de una persona, usamos were in affirmative form or weren't in negative form. For example, we weren't at the beach last week. Obviamente no estábamos en la playa la semana pasada porque no estaba en cuarentena. Así es que no estuvimos en la playa. For questions, para hacer una pregunta con el verbo to be in past tense, tenemos el sujeto o la persona, tenemos el predicado, ¿cierto? Y comenzamos con el was. Por ejemplo, was he hungry? ¿Estaba él hambriento, por ejemplo? Was he sad? Was he excited? Was she tired? ¿Cierto? Esa es una pregunta. Y estas preguntas se responden
con yes or no, porque necesitamos confirmar información. Por ejemplo, was Miss Gisela sad? No, she wasn't. Or was Miss Gisela excited for the English class? Yes, she was. Okay? Así es que tenemos algunas posibles respuestas. Por ejemplo, yes, she was hungry. Yes, she was. No, she wasn't hungry. Or no, she wasn't. ¿Ya? Fíjense que la respuesta siempre empieza con yes or no, porque le estoy preguntando, ¿estuvo el hambriento o estuvo ella feliz? ¿Ya? Entonces siempre empezamos con yes or no en la respuesta. Para los otros sujetos que implican más personas, en vez de was, igual que en la oración anterior, voy a ocupar were. Por ejemplo, were we at the theater last weekend? ¿Estuvimos nosotros en el teatro la semana pasada o el fin de semana pasado? Yes, we were, o no, we weren't. ¿Ya? Esto lo vimos en clase, esto es solamente un recordatorio. Transform these sentences into the past tense. Transform these sentences into the past tense. For example, she's at the park now. Ella está en el parque ahora. ¿Cómo lo transformamos al pasado simple? Afirmativo. She was at the park. Y ya no podemos usar now porque es ahora. Entonces le colocamos yesterday. She was at the park yesterday. Negativo. She wasn't at the park yesterday. Y en su forma de pregunta, was she at the park yesterday? Empezamos en la pregunta con el was o el were. Siguiente. You're sad today. You're sad today. Yo primero así digo, oh, estás triste hoy. You're sad today. En afirmativo, yo diría, you were sad yesterday. Acuérdense que today es para hoy. Yesterday, ayer. You were sad yesterday. You weren't sad yesterday. Tú no estuviste triste ayer. Y en pregunta sería, were you sad yesterday? Ese sería para el past tense of the verb to be. El pasado simple de los regular and irregular verbs. Affirmative form, todas las personas, todos los sujetos van a usar la misma forma en el pasado simple. Por ejemplo, I worked in the garden yesterday. ¿Ya? En los verbos regulares yo agrego la ed. Si en presente yo digo I work in the garden, en pasado simple yo voy a decir I worked in the garden. I worked in the garden yesterday. I danced at the party last night. I carried the heavy box. O en este caso, he carried a heavy box. Él llevó una caja pesada. Y I bought new shoes. Me gusta comprar, pero está todo cerrado ahora, así que no compro nada. I bought new shoes. En este caso, tenemos tres verbos regulares, worked, danced, carried, y tenemos un verbo irregular. ¿Se dan cuenta que no tiene la forma ed? Porque hay verbos irregulares que no tienen esa forma ed, sino que tenemos que memorizar la forma del pasado simple. For negative form. For the negative form, tenemos todas las personas nuevamente usan la misma forma y necesitamos un auxiliar, un verbo que nos ayude a hacer la oración negativa. Y en este caso, nuestro auxiliar va a ser didn't. Y por ejemplo, si afirmativo era I played tennis last weekend, yo jugué tenis last weekend, en negativo sería I didn't play tennis last weekend. I didn't play tennis last weekend. ¿Por qué no jugué tenis? Porque estaba en cuarentena.
Yeah, I didn't play tennis last weekend. I didn't clean the windows. I didn't clean the windows. Y fíjense que ya no le agregamos la ed porque el didn't hace todo el trabajo de convertir mi oración en pasado. ¿Ya? I didn't go to the dentist. I didn't go to the dentist. En pregunta, ¿qué hacemos cuando tenemos que hacer una pregunta en pasado? Por ejemplo, ¿jugaste tenis? De nuevo necesitamos nuestro auxiliar, pero ya nuestro auxiliar no está en negativo. Va a ser solamente el auxiliar did. Por ejemplo, did you find your umbrella? ¿Encontraste tu umbrella? Did you find your umbrella? Yes, I found my umbrella. Yes, I did. No, I didn't find my umbrella. No, I didn't. Son posibles respuestas para una pregunta con el pasado simple que empieza con did. Hay otras preguntas que no se responden yes or no. Necesitan más información y estas preguntas empiezan con una palabra de pregunta. Por ejemplo, what, where, why. Y eso nosotros lo hemos visto en clases, chiquillos, de las palabras de pregunta. Para eso necesitamos nuestro auxiliar, necesitamos un sujeto acá, ¿cierto? Tenemos el sujeto, el verbo main verb se llama, el verbo más importante, y el predicado. Pero al inicio de mi pregunta voy a necesitar una palabra de pregunta. Por ejemplo, where did you find your umbrella? ¿Dónde tú encontraste tu umbrella? Where did you find your umbrella? Por ejemplo, when did you find your umbrella? ¿Cuándo lo encontraste? Lo encontraste y no me avisaste ya. When did you find your umbrella? Entonces ahí nosotros creamos preguntas que tienen que ser respondidas con información. Por ejemplo, posibles respuestas. Yesterday in my closet, I found it at school. ¿Ya? Necesitamos información. Yo no le puedo preguntar, where did you find your umbrella? Y ustedes me dicen, yes. Porque estoy preguntando, ¿dónde encontraron el umbrella? Y ustedes me dicen, sí. Sería como muy extraño, ¿cierto? Transform these sentences into the simple past tense. Vamos a transformar estas oraciones al pasado simple. Por ejemplo, dice, she goes to the hospital to visit her friend. She goes to the hospital to visit her friend. Este está en presente. She goes to the hospital to visit her friend. Pasado afirmativo. She went to the hospital to visit her friend. She went. Ella fue, pasado, ¿ya? El pasado negativo sería she didn't go to the hospital to visit her friend. Y el didn't es el auxiliar que hace el pasado simple. Y miren, el go vuelve a su forma original. Y en pregunta sería, did she go to the hospital to visit her friend? ¿Ya? Entonces, necesitamos la forma del verbo en pasado solo en la forma afirmativa. En el negativo y en la pregunta no vamos a ocupar el verbo principal en pasado, porque tenemos el auxiliar que ya está en pasado. Seguimos. Tenemos que recordar cuándo usamos el past tense. Completed actions in the past. Quiere decir que cuando ya terminamos de realizar una actividad en el pasado, ocupamos el past tense. Por ejemplo, my mom made some pancakes for us yesterday. My mom made some pancakes for us yesterday. Mi mamá hizo panqueques, ya terminó de hacerlo, ¿ya? Y cuando tenemos una serie de acciones completadas en el pasado. Por ejemplo, I finished my work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Yo terminé mi trabajo, caminé a la playa y encontré un lugar para nadar.
Ahí usamos entonces el past tense. Examples. Dice, fill in the blanks with the correct forms of the verbs. Completa los espacios con la forma correcta del verbo. Dice, Mimi bake, entre paréntesis, a huge cake for Mikey's birthday party. Tenemos que hacer una oración afirmativa. Entonces buscamos el verbo en pasado y es un verbo regular. Entonces nuestra oración va a quedar baked. Minnie baked a huge cake for Mikey's birthday party. ¿Ya? Number 2. Dice John, entre paréntesis, break a window while he was playing football. Y este es un verbo irregular. ¿Ya? Entonces vamos a ir a ver cómo quedó nuestra oración. Broke. John broke a window while he was playing football. El número 3 es una pregunta. ¿Cuál era el auxiliar que necesitábamos saber? ¿Se acuerdan? ¿Con qué vamos a empezar? Empezamos con did. Did you ask a question during the lesson? ¿Hiciste una pregunta o preguntaste durante la lección? In number 4 is negative form. In negative form tenemos que usar auxiliar de nuevo. ¿Qué auxiliar es el que necesitamos? ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Didn't. They didn't have a picnic at the weekend. Ellos no tuvieron un picnic at the weekend. Y el último dice, they at the party last night. La idea es que ustedes pregunten, ¿estuvieron ellas en la fiesta anoche? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Vamos a empezar con el did? ¿Qué piensan? Pues no empezamos con el did, porque para preguntar con el verbo ser o estar, necesitamos en este caso un were. Were they at the party last night? El único verbo que no necesita el did sería el was o el were. Ya. Seguimos. My mother make a sandwich for me. Este es un verbo irregular. Vamos a ver cómo queda. Made. My mother made a sandwich for me. Acá tenemos dos espacios. Dice, él, enfermo, entonces él, ir a la escuela ayer. Cero estar primero. El primer espacio se completa con was, he was ill, so he didn't go to school yesterday. Él no fue al colegio porque estaba enfermo. Number 8. El verbo es buy, verbo irregular, forma afirmativa. Vamos a ver. He bought an expensive car last year. Number 9. Tenemos que es una pregunta y el verbo es clean. ¿Con qué vamos a empezar? Necesitamos auxiliar. Did she clean the house at the weekend? Y el number 10, el verbo es listen y es negativo. ¿Con qué tendremos que completar aquí? A ver. Students didn't listen to the teacher. Los estudiantes no escucharon al profesor. ¿Ya? Esto es un breve repaso para que ustedes puedan recordar cómo realizar oraciones con el pasado simple. ¿Ya? Este repaso lo voy a dejar en las redes para que ustedes lo puedan ver. Si necesitan verlo más de una vez, ningún problema, véanlo. Y también puede buscar más información para poder aprender más acerca del simple past.